Listo, ahí está el poll. Dice que tiene una duración de 5 minutos y vamos a ver. ¿Por qué tema empezamos? ¿Cosmología, religión o artífices? Mientras tanto, les cuento que estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Keith Baker hace harto. Súper chévere sobre religión. Y sobre religión en Everron. Y el man. Y pues nada, esto es una nota curiosa sobre la religión que es distinta de Everron con respecto a las demás. En Everron los dioses no meten la mano. Lo que estaba contando Keith Baker es que cuando era pequeño la mamá le leía la Iliada y él estaba muy contento pues escuchando la Iliada como se la leía a su mamá. Hasta el punto en que empiezan a... Uy, moderadores, necesitamos controlar ese chat que ya empezaron a spamear. Ya llegó la bodega a spamear. Eh, entonces, estaban leyendo la Iliada hasta que intervinieron los dioses. Y en el momento en que intervinieron los dioses, a Kid Baker, el pequeño niño Kid Baker, dijo que era lo más injusto que podía pasar, que eso dañaba toda la historia. Si la historia venía bien, ¿por qué tenían que meter mano los dioses? Y por eso, solamente por esa espinita que le dejó la Iliada, Kid Baker dijo, en mi mundo los dioses no van a meter mano. Y me pareció genial el triviazo. Entonces quiero compartirlo acá. ¿En qué va el pool? ¿En qué va el pool? Va ganando religión. De segundo está cosmología. Voten, voten por favor. Faltan unos cuantos segundos. Pues ahí el docudato de historiador, pues ese justamente es el punto del nacimiento de la historia como disciplina de investigación. Y es que, pues en la historia de la historiografía, eh, Heródoto se le reconoce como el primer historiador por justamente eso, o sea, la historia de Roma, la historia de Grecia, perdón, venía siendo contada con esa mezcla entre hechos reales y participación de los dioses, y Heródoto pues dice, no, no hay que, eso no tiene que por qué pasar, y empieza a escribir los 9 libros de la historia, sin esa participación de los dioses, y después otro personaje llamado Tucídides también lo hace, entonces ese es un punto así como curioso de cómo Genial. también, o sea, dentro de este mundo rol y ñoño, está también súper inspirado en cosas reales que a veces desconocemos. Ese vino vamos reto. Eso está magnífico. Eso está genial. Por cierto, me acabo de dar cuenta de algo. Nosotros como que venimos jugando mucho tiempo y no le hemos contado a nadie quiénes somos. Como pues sí, somos cuarentones, pero ¿qué hay detrás de los cuarentones? Pero somos gente. No, no, Somos gente, no, creo. como dijo Matos empezando este stream, la decencia se perdió cuando conocí el Gin Tonic. Sí, esa es otra de esas frases Célebres, célebres. Kosh va a pasar a la historia. celebrográficos. Matos va a pasar a la historia como Ujú. la borracha que es Kosh. Sí. Sí. Yo solo digo que me hace recordar una canción, creo que es con Pipe Peláez. Usted y su música cochina. Callao. Callao. De verdad. Callao. Buenas a Sí, todos. voto de Vetado, silencio por su vetado, música. Francisco Fidel. Aquí no se puede censurar así de fuerte. ¿Usted abre los links cuando él le manda una canción? Por favor, yo ya aprendí. Yo ya aprendí. Bueno, entonces si lo haces ya. Además, Yo no, además es que yo sí, el yo sí, porque caballero, yo le vendí mi alma al diablo hace rato. el caballero Francisco ha tomado la costumbre de mandar audios, que son sorpresa. Uno cree que es él mandando un audio con algo de información y no, de repente manda el audio y está Johnny Press el dragón ahí al otro lado y es como, pero hermano, ¿pero por qué? Traición, engaño. No te metas con Johnny Press. Exactamente. Y además que ya se volvió miembro del Silver Flame, entonces. ¿Qué?
Ay, Dios mío. Diego, ¡Qué para vergüenza! Esos son, Ganó la religión. esos Ganó la son. religión. speaking of. Ay, no. El colmo. ¿Por qué? Por nada. La religión. Bueno, Bueno. empecemos por la religión. Entonces, empecemos entonces por la religión. Hay 7 religiones importantes en Everron. En pantalla están los iconos. Uy, no estamos compartiéndote, Faith, Pachito, Everron. Wow. para que te puedan ver. Está la imagen de los panteones. Espérate, vamos a mover esta imagen para que puedan ver a Pachi Ah, veo escaneando compartido libros pantalla. como siempre. Ay, este no es. Es este. Solamente lo tengo en digital, Ahí está. pero digamos que desde 3.5 como que esos aspectos novedosos de Everron como las Dragon Mark, las casas Dragon Mark, la fe en particular, la magia, haciendo como mucho énfasis en los artífices, merecieron que cada uno tuviera un libro por separado, Sí, para entrar un poquito más dentro de él. Inclusive salió también uno que más Raíces of Everron, como que se enfocaba solamente en las razas de las que ya habíamos hablado, que son razas sí. muy particulares. Entonces, tenemos 7 religiones. Hay 2 que van de la mano, que son The Sovereign Host y The Dark Six. Podemos arrancar por esas o podemos dejarlas para el final, pero esas 2 van junticas. Tenemos unas que son muy asociadas a razas. Está The Undying Court, que está asociada a los elfos de Aerenal. Está The Path of Light, que es asociada a los Kalashtar de Adar. Y ya, luego están los cultos de Cults of Kyber. Y si recuerdan, el mundo es Siberis, el dragón de luz, Kyber, el dragón de oscuridad, y Everron, el dragón como de la materia. Neutral. Kyberis destruye a Kyber destruye a Siberis y Everron envuelve a Kyber. Los cultos de Kyber básicamente son cultos que le rezan a ese legado de Kyber, de ese inframundo. Entonces ese es los cultos de Kyber. Está la llama de plata, que es la religión oficial de Corver en un sentido, la religión propia de Corver, generada en Thrain, pero es como si hay una religión que pertenece a Corver, es esa. Aunque el Sovereign Host sea más popular. Y finalmente, The Blood of Ball, mi personal favorita, que es más que una religión, una antirreligión. Que esa debe ser la última. Bueno, está bien, yo quiero empezar. Para ponerle ese sabor, esa anticipación, ese... ¿Hay eco de quién? Caray, ¿hay eco mío? No. Porque yo sé que he estado teniendo problemas de audio. No, pero ahí suena bastante bien. Pues por lo menos acá entre nosotros, toca ver en el chat, preguntar si de pronto ya siguen escuchando eco o no. Bueno, voy a seguir conversando para no causar silencios molestos. Entonces, pues arranquemos. Voy a arrancar con Undying Court. Espera. Espero. Es que estaba pensando Yo cómo tengo eco a generar ratos. un hilo conductor sobre las religiones y como una conexión. Entonces se me ocurre que, por ejemplo, podríamos empezar con las que son asociadas a razas, ¿sí? Para luego ir generando y aumentando el espectro de tal forma que se puede ir como globalizando el concepto de la religión. ¿Mm? De particular a general, es más bien mi propuesta. Y por ende, la antirreligión al final.
Esa es exactamente la imagen que estamos compartiendo ahorita en el Twitch, Pachito. Ujú. Entonces, Pachito, tengo un problema de audio que voy a tratar de arreglar en este momento. Si quieres arrancar con la que quieras. Undying Court me parece que es la más tratable. Y yo voy arreglando mi lío de audio, perdón. No hay problema, no hay problema. Entonces, The Undying Court. Realmente The Undying Court es la religión de los elfos de la Arenal. ¿Mm? La corte de los que no, bueno, por lo menos se originó con los elfos de la Arenal. Para todos es relativamente conocido que los elfos en general en todos los mundos de Dungeons and Dragons son las razas más longevas. Inclusive pues digamos que está esa idea vieja en Tolkien que un elfo no muere a menos que sea de tristeza o a menos que lo maten, pero si digamos no sean esas condiciones puede ser eterno. Digamos que para los elfos de la Arenal hay algunos elfos que han alcanzado digamos, una edad increíblemente venerable. Y esos elfos que son muy antiguos, muy ancianos, muy viejos, han hecho como una especie de corte entre ellos, ¿sí? Y esa corte imparte sabiduría para toda la raza élfica, ¿sí? Son las experiencias de elfos que han vivido durante cientos de años que se reúnen como en un solo. Estoy probando el audio. Ahí está bien. Creo que sí está bien. Con dioses. Estos son con ancestros y con ancestros vivientes, ¿sí? Esa devoción que en general le tienen los elfos. Una prueba más. Creo que así está bien. Esa conexión divina, Ahí estoy hablando. ¿sí? Digamos como en términos generales. ¿Mm? Los ritos que acompañan a esta religión fundamentalmente son como una especie de comuniones espirituales con los antiguos, donde se trata de retomar como esa especie de cadena ancestral, ese vínculo que nos une con los ancestros que todavía están viviendo y recibir de ellos esa sabiduría. Esa comunión, que es como una especie de trance en el que puede entrar el elfo, es lo que le da esa sabiduría y como digamos los clérigos entre comillas reciben sus spells. ¿Mm? Es por esa devoción general que tienen. Los templos del Undying Court pues generalmente son sitios donde los elfos de la Arenal se reúnen para tener esa comunión. Esta no es, digamos, una fe que salga del mundo élfico, porque, pues, digamos, está muy relacionada con ellos en términos generales. Pero sí, es una devoción a unos ancestros vivientes. Es como el núcleo y a su sabiduría. Ahí me surge una pregunta, Pachito. Uh-huh. Dado que es esta cadena de devoción y como este conocimiento impartido de generación en generación, ¿qué pasa, por ejemplo, con los semielfos? En términos, digamos, como generales, ¿sí? Esto es de los elfos que provienen de la Arenal, ¿sí? Incluso un semielfo está unido a esos ancestros élficos. Entonces, digamos que no es que le cierren la puerta a los semielfos, sino que se queda como en el reducto de los elfos, de todos los que tienen raza élfica, de todos aquellos que pueden guiar como una especie de. Pueden guiarse ancestralmente hacia esos elfos antiguos, en términos generales. ¿Sí? Podría uno terminar hablando, por ejemplo, de humanos que hayan sido hijos de humanos con semielfos, por ejemplo. ¿Mm? Pero, así como a grandes rasgos, lo ponen como una religión élfica, y de esos elfos en específico. Es decir, que si uno lo transpola a nuestra realidad, básicamente se está hablando de un componente genético.
Sí, sí. O Porque como el básicamente, ancestro chino. exactamente, pero acá son ¿Sí? los ancestros, Aplicación. son ancestros vivientes. Digamos que acá se comprende que el ancestro, digamos, no se ha ido de este plano. El ancestro está en este plano y está en una corte especial donde se reúnen todos esos elfos antiguos. ¿M? Y esa devoción, digamos que ahí iríamos como con lo que menciona Mato sobre esa especie de culto ancestral en China. Esa devoción que se le tiene, esa sabiduría que tienen los antiguos, es lo que permite ese canal divino con los que son los clérigos del Undying Court, por decirlo así. Uy, no, no, Eh, no te Diego, escucho, estás Diego. muteado. Que siguiendo pues en esa misma idea, o sea, esa sería una religión a la que no se podría acceder por conversión, o sea, no puedo convertirme al Undying Court porque pues si no hay ese vínculo genético o de raza, pues baila. Eso no Me es tan pueden caer muy cierto. bien los elfos. Esa es otra pregunta que me surge ahí, porque, por ejemplo, si uno hace un paralelo con, no sé, es que no quiero decir nombres propios para no embarrarla, pero en este caso voy a decir, por ejemplo, el budismo. ¿M? Es una cuestión que se pasa oralmente, se enseña, etc, etc, etc. ¿M? ¿No se podría hacer un símil en ese caso para pagarlo con la idea de conversión que pone Lord Bindry, el semi-elfo? A ver, hay un asunto con el Undying Court y es que el, en general, voy a hacer un paréntesis, voy a echarme unos pasos hacia atrás. En el sistema de magia Dungeons and Dragons, por lo general nos plantean dos. Esto ha cambiado edición tras edición tras edición. Y al final, básicamente, no tienen un sistema de magia consistente. Entonces, básicamente, a cada Dungeon Master nos toca como inventarnos nuestro propio sistema de magia, como para darle una explicación a esas habilidades que tienen los jugadores. Principalmente eso que llaman spells, hechizos. Entonces, hay una cosa que se llama el arcano, que en distintos mundos funciona de forma distinta. Entonces en Faerun es un tejido, en, en, en Eberron no hay como una respuesta clara de qué es el arcano, es más como una conjunción de la energía planar, de la energía de los planos, para de ahí hacer afectaciones en la realidad. Esa es más o menos como la forma en que yo lo entiendo. ¿Qué pasa? Yo como DM me armé un sistema de magia que tiene tres canales. Un canal arcano que básicamente funciona haciéndole tap a energías que se encuentran en la realidad que me permiten alterar la realidad. Está un canal divino que mediante el poder que me otorga una entidad superior, yo puedo hacer ajustes a la realidad, hacer cambios en la realidad. Entonces el spell del clérigo deja de ser un spell como tal y se convierte en un milagro. Y luego está el torrente de la voluntad, el camino de la voluntad, que es todas las habilidades psiónicas o todo lo que está como en el plano psíquico. Y es la voluntad rompiendo con la realidad, es decir, mi mente es tan férrea que es capaz de alterar la realidad a mi alrededor. Entonces, con esos tres canales entendidos, si vamos a hablar de los milagros y de dónde vienen los milagros, trayendo eso al contexto de Eberron, cuando yo quiero hacer un hechizo como clérigo, quiero curar las heridas de alguien, ese poder no viene de mí, bueno, dependiendo de la religión, ese poder viene de una entidad, un ser, un algo, un concepto, lo que sea. Entonces traigámoslo ahora a el Undying Court de Arenal. Si yo quiero, soy un clérigo del Undying Court y quiero curar las heridas de esta persona, yo tengo un vínculo ancestral con la corte. Y es a través de ese vínculo que yo tengo ancestralmente con la corte que voy a hacer esta magia. Ese vínculo yo lo creé porque nací elfo, no necesariamente. Yo puedo irme a Arenal a pasar tiempo
como un acólito del Undying Court, siendo, tal vez para un humano sea muy difícil, porque crear ese vínculo va a tomar muchísimos años. Entonces un humano tendrá 80 años y por fin podrá entender ese flujo de conocimiento. Pero lo importante es ir allá y hacer esa comunión, conseguir esa comunión con esta ancestría. Entonces no es tanto como genético, sino más de inmersión cultural. Así es como lo interpreto yo. Entonces ahí ya, interpretación de Iván, no interpretación del libro. El libro no nos dice. Hay una novela en donde hay un personaje que sigue el Undying Court y no es elfo. Ok. Entonces, pues de ahí saco mi respuesta de sí se tiene que poder. Pregunta, ¿esas novelas, eso es una trilogía? ¿Esa es la que es una Pues es trilogía que de hay novelas? muchas novelas de Eberron y hay muchas, Dios mío. por algún motivo que yo no entiendo y de pronto tú sepas explicarme mejor, Matos, ¿por qué a los autores Recuerda de que a fantasía Matos les le gusta gusta leer. escribir? Sí, es que a Matos sí le gusta leer. Matitos, cuéntame, ¿por qué a los autores de fantasía les gusta escribir en trilogías? Uf, eso. Menos mal son Buena trilogías, no pregunta. sextalogías ni pentalogías como pasaba antes, o como pasa con las grandes sagas. ¿Por qué les gusta tanto la trilogía? Por un lado es un tema económico, claramente. Sí, es la posibilidad de vender más libros porque están pegados a una primera parte. Sí. Entonces sí hay una cosa clara económica. Eh, y es también un amor a la serialidad, ¿sí? Es como un poder estar en el mundo más tiempo. También es chévere, porque sí, los unitarios son fantásticos, pero te vas del mundo y ya no vuelves. En cambio, cuando hay más de un libro, pues tienes la posibilidad de explorar los mundos como de una manera mucho más satisfactoria. Claro, están estos señoros que escriben 15 novelas y cosas así. Entonces yo me quedo con Se los de mueren la y no las trilogía. terminan. Y luego Y las Amazon les hace terminan. series. Las hacen. No, las termina otro señor. Estoy hablando de esta. Alguien Terminan recién por graduado de la terminar el universidad. Sí, sí, sí. Ah, Entonces, interesante. con esa parte hecho, en Eberron hay una cantidad tremenda de trilogías en las cosas que han escrito. No tengo claro el número, pero son más de 3 trilogías que son de Keith Baker. Tal vez son solo 3, tal vez son 2. De hecho, ahí tengo el número como mezclado. Y hay otros 3 autores que voy a cometer la desfachatez de no recordar sus nombres, pero prometo que cuando editemos esta parte del video voy a anotarlos aquí y ustedes van a verlos ahí. Que cada uno ha sacado trilogías distintas en el universo de Eberron. No hay un canon como tal en estas historias. Algunas a veces se contradicen, hay otras que podrían hilar, pero sí. Entonces, si me preguntas en cuál, tengo que recordarlo. Y pues, de nuevo, cuando esté editando el video, lo voy a poner aquí abajito. Es decir, que no pertenecen ni al canon con C ni al canon con K. O como que lo tocan, se No salen. corresponde porque todas las novelas de Eberron, contadas excepciones, ocurren después de 998. Cualquier cosa que sea después de 998 no es canon. Eberron siempre se arranca en 998 y ahí arranca nuestro mundo, es nuestro mundo y ahora ese es nuestro canon y arrancó en 998. Y lo que pase a partir de 998 ya es nuestra historia, es nuestro mundo. En nuestra instancia. Sí, exacto. Pregunta, Entonces ya no. hay aventuras, hay historias, bueno, historias debe haberlas, pero Sí. aventuras de rol hay Sí. de 998 hacia atrás. No que yo sepa, ¿Jugables? Pachito, tú que... No, hay story seeds. Hay como Sí. semillas de historias de básicamente de este libro, ya te digo, del Forge of War. Digamos que este es como el accesorio de la guerra y cómo pasó todo en la guerra. Entonces digamos que lo que te dan son como ideas de historias.
dan como Wow, ideas, qué pero bacano. digamos que básicamente esto lo que está orientado es como a describir cuáles fueron los eventos que pasaron en la guerra y qué afectación tiene para los caracteres que participaron en la guerra o que deciden tener como un background activo en la guerra para la época presente. Y hay como algunas Pero, ideas sueltas de decir de, ok, viajes en el tiempo, o que se quiera jugar específicamente un evento durante la guerra y ese tipo de cosas, ok. pero es más opcional. Pero Ustedes son se han, ideas sueltas. ustedes se han dado O cuenta sea, que yo sí, utilizo muchísimo el flashback. Principalmente con los Warforged porque son como los más longevos. Ahora, si me dan otra raza longeva, yo muy seguramente voy a hacer lo mismo. Pero yo juego mucho con el flashback como precisamente para ver esos pedazos de historia de otra era. Que es como el mejor recurso que existe. Ya lo del viaje en el tiempo a mí me parece muy peligroso. o sea que eso quiere decir que, bueno, supongo que habrá gente que se habrá arriesgado, pero en términos generales, a nivel mundial, Everrun siempre se juega del 998 para allá. A menos que sea la continuación de una campaña que ya llegó a 1000 algo. Ya, ok, sí, sí, sí. Eso es como cuando el Interesante. DM jugando Vampire se le da por sacar a Caín. Sí, ¿quién haría eso? Eh, Eso es de locos, no tiene sentido. No diré nada. Pacha. Sebastián ha sido expulsado de este canal. Bueno, vamos a terminar poniendo timeouts. 2 minutos por fuera, 5 partidos de hockey. Sí, sí, va a tocar. Sí, a la banca. Entonces, sí, ese es un poco como el resumen ejecutivo del Undying Court. Y pues creo que quedó muy bien cubierta. O sea, técnicamente hablando, en lo que son los libros, lo dejan como una religión exclusivamente de los elfos de la Erenal. O sea, ya si uno quiere inventarse alguna cosa más, tal como decía Iván, uno bien puede hacerlo. Pero digamos que como que la información que le dan a uno es, esta religión es de raza y es una raza de un origen muy concreto. Por eso es como casi una religión menor. Digamos que lo que tiene de chévere es esa idea que es un culto ancestral, pero unos ancestros que están vivos, que existen en el plano. Es una religión muy asentada. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo yo acá rápidamente que cuando se preguntan cosas teológicas como el concepto del alma, para el Undying Court eso es relevante. Sí, Ellos no. dicen, puede existir un concepto de alma, inventes el que quiera, pero a nosotros lo que nos importa es que a lo largo de la existencia en la vida, en el mundo, estamos obteniendo muchas lecciones, una sabiduría ancestral que es muy importante y es la que sostiene a nuestro pueblo, por decirlo así. A partir de esa inmortalidad y ese estar vivo, no hay una noción de trascendencia dentro de esa religión entonces. Es llegar hasta allá, es llegar a ese estado, ¿sí? Como ese estado de un ser muy longevo que ha llegado como una paz con todos los acontecimientos que han llegado a que ha pasado en su existencia y que tiene la capacidad de transmitirlos a todas las generaciones que van debajo de esa persona. ¿Mm? Ya cuando Ok. algún miembro del Undying Court muere por XY o Z razón, lo que importa es que su sabiduría haya Se podido mantenga quedar y se transmita, sí, claro. y se transmita al resto de las generaciones. Que no se pierda ese conocimiento ancestral. Interesante. Vamos a cambiar de religión o alguien tiene más preguntas. Recuerden en el chat si tienen dudas, ideas, siempre estamos abiertos a analizarlas y para eso tenemos a Pacho, a Matos, a Iván y a todos. Listos. La siguiente religión es el Path of Light. The Path of Light está
Y ahí llegó Ina. ¡Eso! Vaina, Ahora sí van a haber preguntas. el Path of Light está asociado a los Kalashtar. ¿En qué consiste el Path of Light? Yo a la vez pasada les conté que los Kalashtar son como gente que vive en comunión con un ser de otro plano. Básicamente una entidad que se manifestaba antes a través de los sueños, pero tuvo que huir del plano de los sueños, entonces ahora le toca vivir acá y vive como en una mente común de un linaje de Kalastars. ¿Es algo así como un changeling? No, No. No, ok, listo. como, es que es muy difícil de traerlo como a otra cosa conocida. Yo tengo una pregunta, pero acuérdenme ahorita. Ok, Ahorita. ok. Entonces, este ser, que se llama Quori, vive como dentro de las mentes de un grupo de Kalashtar. Generalmente todo este grupo de Kalashtar, todos son familia. Ellos todos pueden hacer una especie de comunión con el Quori. De distintas formas, meditando, fumando Dream Lily o emborrachándose. En esa comunión con el Quori hay personas, Kalashtar, que han decidido seguir esa luz y tratar de hallarle sentido a esa conexión que tienen y lo adoptan como una religión. Y entonces la curación que hace el clérigo Kalashtar del Camino de la Luz la hace a través del Quori. Es el Quori, él se convierte en un canal para que sea el Quori el que ejerza su voluntad sobre lo que está ocurriendo. Pues que en realidad es la Son, voluntad del clérigo siempre, pero son como Jedis, más o menos. a mí me parece que si fuera la fuerza un único Quori, sí, Exacto, tomando la sí, fuerza como un core. pero tendría que ser un único Quori. Ya, sí, pero hay muchos, Pero exacto. entonces son muchos que van y hacen comunión con él Ok. y él es el que le otorga los poderes. Sí, Chévere. a eso sí se parece un poquito más. Pero el Ah, ya, problema, tenga en ok. cuenta ahora que hay varios. Sí, hay Hay muchos. varios Sí, ok. Quori. Entonces algunos tienen unas ciertas intenciones. Ellos tienen sus propias intenciones. Ellos tienen sus propias agendas. A eso va un poquito la El pregunta que yo trigger tengo. de la nana. Ujú. Eh, sí, básicamente, Matos, eso me dio el trigger. Nosotros en la primera sección hablamos de un símbolo, de un beholder en un escudo, que era raro. Entonces están las marcas estas que no son las oficiales. Y también está este punto en el plano donde una ciudad y una civilización se dedicó a defender a todo el universo conocido de unos seres extraplanares. Matos, Outsiders. ¿sí? ¿Por qué estos quarries no son caracterizados de esta forma? ¿O tienen alguna relación? ¿O me estoy metiendo con cosas que no debo? ¿Por qué no se hace la relación de si este es extraplanar y me da poderes y este es extraplanar y me mata o también puede darme poderes? ¿Por qué un lado se subyuga y el otro no? El Quori huyó de Dalcor porque pues, básicamente trataron de armar una rebelión y los Quori de Dalcor los iban a acabar, entonces ellos huyeron y el lugar donde encontraron para refugiarse fue la mente de los Kalashtar. Ellos no vinieron a Exacto, conquistar. exacto. Digamos que pueden ser, digamos que no es una raza con un propósito unificado. Son miembros de una raza que se pelearon como contra otros miembros de otra raza, por decirlo así, de todos estos outsiders. Y estos encontraron la manera como de poder refugiarse en los Kalastars. Inita pone una pregunta súper inquinosa que me encanta. ¿Seguros? ¿Seguros que no vienen a conquistar? No lo sé, Willis. Parece falso. Eso es a O discreción sea, del DM. digamos que hay una cosa con el Path of Light en general. O sea, a mí en particular me parece que el Path of Light es más parecido al budismo en algunas cosas.
Regálenme un segundo, chicos, tengo que arreglar una cosita aquí. Ya vengo y continúo con mi idea. Me mató Pachito porque yo no había algo Sí. Pero siga con su interpretación, porque es que No, es que creo que ya la conté, que es en este deseo de hacer comunión con mi Quori, porque es que Kalashtar, y esta sí es una religión que solo puede perseguir un Kalashtar, esta sí no se Ok. puede para otra raza. Yo no tengo cómo hacer para que otra raza tenga un Quori, o sea, solo un Kalashtar tiene un Quori. Pero entonces Aquí no una hay pregunta. conversión. Podríamos Los hacer un Warlock humano que tenga como patrono un Quori. Eso se puede hacer. Pero Ok. ya como religión, como magia divina, todavía me cuesta verlo. ¿Cómo puede alguien que no es un host del Quori, eh, un host del Quori, cómo puede hacer para canalizar el poder del Quori? Eso es, pues, no le veo tanto sentido. Porque es que No una podría ser cosa, a través de la voluntad del Quori. El pero Quori entonces no ahí ya podría estamos elegir. hablando de Sionica. Y ahí entonces estamos hablando de otra forma de hacer las Mm, cosas. sí, sí, Claro, porque sí. sí, tomaría este otro ser como un receptáculo, como un Exacto. envase y ya. Sí, sí, sí. Entonces ahí Ok. cambia un poquito como la interpretación. Entonces por eso hice toda esa salvedad de los torrentes, torrente arcano, torrente divino y torrente ciónico. Ujú, ujú. ¿De dónde viene la energía primaria? Pues del Quori mismo, para que venga del Quori mismo hay que ser Kalashtar. Yo no veo otra. Sí, ese sí es que es exclusiva, exclusiva. Creo que es de las pocas religiones que son tan cerradas en ese sentido Sí. y que no admiten ahí sí conversión. Qué pena, qué pena, qué pena Pero es con que ni eso. No siquiera entiendo eso. monaguillas tendrán, entonces. ¿El Path of Light? Ay, Dios. Tarjeta amarilla. Pachito, cuéntanos tu versión del Path of Light. Estamos Ah, bueno, hablando de mira, budismo y todo. la teología del Path of Light. Básicamente el Path of Light lo que dice es que actualmente, o sea, la actualidad del mundo de Berron es como una especie de edad de oscuridad, ¿sí? Entonces, aquellos que practican la senda de la luz quieren convertirse a sí mismos como en llamas, como luz que cambie la oscuridad de la era, ¿sí? Entonces digamos que en términos generales para los clérigos del Path of Light sí tiene que ver con todo este tema de los Quori. Pero una cosa chévere que tiene el Path of Light y que hace que gane adeptos por fuera de los Kalastar es que el Path of Light hace mucho énfasis en la meditación como una forma de poder eh, contrarrestar el la oscuridad interior. Se llama la oscuridad interior. O sea, por medio de la meditación, por medio del ejercicio, por medio del entrenamiento, una persona puede convertirse en esa llama que puede disipar la oscuridad en la que se encuentra el mundo. Eso es lo que hace tan atractiva, digamos, para muchas personas la filosofía del Path of Light, ¿sí? Porque es muy personal también. ¿Mm? O sea, puede que los clérigos sí tengan esta unión particular y digamos que sean dentro de los Kalastar, pero el Path of Light alcanza a tener adeptos de muchos otros lugares precisamente por esa noción de meditación, entrenamiento, perfeccionamiento físico, control de las emociones y ese tipo de cosas. Pues por eso era que yo les decía que de cierta manera lo asociaba un poquito al budismo también. Tiene sentido. Así sí, así sí. Así sí lo veo. Es que de repente pensé en la reencarnación y en todo esto y fue como... Ok. Y no. No, Es pero más con ya... el tema Sí, del dominio de las emociones, sí. del dominio del ser y de convertirse en una luz en medio de la oscuridad. Con respecto a esta magia, y pues un muy buen ejemplo es Kosh. Kosh es clérigo del Path of Light. Claro que más que el Path of Light, Kosh está cogiendo una cosa que se llama el Path of Mind, que, que es parecido, pero tiene matices. Eh, en el capítulo anterior, Matuga estaba caído, Kosh hizo Cure Light Wounds. Básicamente sirvió de canalizador para que el Quori curara a Matuga. En ese momento, Matuga
Steg y Kosh, que estaban ahí, alcanzaron a ver una manifestación del Quori, que yo les describí como, como la cienciología. No, no, Ina, no, no. Nos ¿Qué jodió, le pasa? nos jodió. Sí, Se lo cagó. completo. Pachito, olvídate de tu teoría, ya nos cagaron. Es un inazo, yo estoy acostumbrado. En resumen, lo sacó del estadio. Sí. Sigamos. Yo sé que en algún momento preguntará por los terraplanistas en él. Entonces, el, el- esta manifestación de tentáculos de luz que yo describí era el Quori, que alcanzaron a ver solamente los que estaban en ese momento en esa comunión con Kosh. Entonces yo pues traté como de hacer un poco evidente ese Ese rasgo. vínculo. Ok. Entonces, ya. Lo bueno es que ellos no saben qué es eso, entonces No. los curó un gusano gigante. Están en Dune. Los curó un pulpo. Los curó Soyberg. Sí. Un cyber blanco. Soyberg Galino. Eso, ay. Entonces, vamos a seguir. A continuación está vamos con los cultos de Kyber. Yo creo que si seguimos respondiéndole preguntas a Ina, vamos a terminar siendo History Channel. Completamente. Aliens. Em, Los ancestrales. ahora bien, hay una cosa sobre Eberron y los aliens. El plano material de Eberron fue creado por tres entidades. O sea, una entidad que se comió a otra y otra la encerró. Esos ya son aliens de entrada. Allá. Entonces todo es alien. Ahorita que hablemos de cosmología podemos hablar un poquito más de aliens. Pero, siguiendo con religiones, podemos hablar del culto, The Cult of Kyber. Entonces, los cultos de Kyber tienen un bagaje histórico grande. Yo escondo esta imagen. Cuando Kyber quedó encerrado, eso no significa que esté 100% encerrado. Hubo una era en la que se abrieron portales de Kyber y de Kyber empezaron a venir criaturas de Kyber a Eberron. Esas criaturas se conocieron luego o durante ciertos periodos como Overlords. Estos Overlords puede ser lo que en otros juegos de Dungeons and Dragons son son Fiends. Entonces un Raksasa Ok. puede ser un Overlord, un Pit Fiend puede ser un Overlord, una Marilith puede ser un Overlord. Ese es más o menos como son los Overlords en Eberron. Pero entonces, ¿qué son? Generales de Kyber que salieron de Kyber, se escaparon y decidieron montar imperios en esta zona del mundo. Y aunque fueron repelidos en su mayoría, todavía quedan reductos de algunos overlords y cultos que les rinden pleitesía a los overlords. Esos son los cultos de Kyber. ¿Cuántos cultos de Kyber hay? ¿Cuántos overlords quiera inventarse uno? Pero entonces todos se agrupan allá en esa gleba morfa de los cultos de Kyber. ¿Qué pasa? Un overlord es un villano magnífico en Eberron. Uno no necesita muchísimas referencias, uno simplemente coge este bicho del Monsters Manual, me parece del putas. Cojamos a este bicho del Monsters Manual, entonces venga, voy a hacer el experimento yo mismo. Con Ahí está libro nuevo. haciendo un apacho. Sí, miren a Pacho como mira este libro. Con ojitos de amor. Entonces yo agarro mi libro, que tiene muchísimos, y miren. Aquí me encontré un Tiene como patín. 600 páginas. Uy, ¿qué es eso? Uy, severo. Este es el primero que abrí. Ok.
un Hotigin. Entonces yo digo, venga, ¿qué hace este bicho? Sí. Entonces, primero le miro el challenge rating, 21. Sí, bueno Overlord. Ok. Sí, Ouch. Y entonces arranco a leer qué tipo de cosas hace, más o menos cuáles son sus cosas. Y entonces, por ejemplo, en este caso vamos a leer políticamente en los 9 infiernos. Son como sirvientes directos de Mefistófeles, que es pues uno de los grandes señores de los 9 infiernos. Entonces, yo digo, vamos a traernos esto a Eberron. ¿Cómo me traigo yo esto a Eberron? Entonces tengo ahora un general que vino en algún momento de la historia de Eberron, formó un ejército y luego fue derrotado, pero los descendientes de ese ejército conforman el culto a el nombre que yo le hubiera querido poner a este Hutigin. Este Hutigin sigue siendo una conciencia en Kyber, que de alguna forma empieza a interactuar con su culto. Y entonces ahí puede haber 1 o 2 Warlocks de Hutigin. Warlocks que están utilizando esa energía para eso. Y uno que otro clérigo de Kyber, que empieza a utilizar esa energía para esparcir su palabra. Y luego entonces tengo un grupo de cultistas que crean un nuevo grupo terrorista que quiere sembrar caos en algún lugar para luego, o convertirse en una fuerza mercenaria en algún lugar para poner un régimen totalitario en un pueblo. Y ya, ahí tengo una campaña de Eberron genial que va a arrancar con un culto que ustedes empiezan a perseguir y luego una aventura que los lleva hasta Kyber a buscar a este hijo de puta. Y ya, esos son los Overlords. Y es genial. Hay Overlords famosos. Pachito habló la sesión pasada de uno de los Overlords más famosos. Es que yo iba a comentar que si no estoy mal, eso nos relaciona con la pregunta que sí hay en la sesión pasada. Sí, sí. sí. Ok. Digamos que, como decía Iván, lo que tiene de chévere los Cults of the Dragon o The Dragon Below es que uno lo puede poner con lo que quiera. Entonces, digamos que hay ciertas entidades que son más adaptas al caos, otras quieren poder, otras quieren la finalidad que uno quiera. Uno los puede poner tan degradados como uno quiera, o inclusive que infiltraron la nobleza o infiltraron el ejército. Lo que uno quiera hacer con ellos. Yo hago una pregunta, ¿esos Overlords tienen forma física? Mejor dicho, ¿tienen hit points? Sí. Como diría el ruso, sí. el ruso ¿se puede matar? Sí tienen. Pues se puede matar. Los Overlords sí tienen hit points. Para matarlos toca matarlos en Kyber. Le toca bajar, llegar al lair del Overlord y matarlo allá. Entonces, suerte es que le digo. Yo tengo una pregunta. Yo no sé si, por ejemplo, todos en el chat entienden qué significa Challenge Rating 21 y por qué nosotros como jugadores abrimos los ojos. La forma fácil en la que yo lo entiendo es que si una cosa es Challenge Rating 21, se supone que un party de 5 aventureros de nivel 20 puede enfrentarse a eso. Sería como una cuenta... bueno, 4 aventureros de nivel 20 podrían enfrentarse a esa cosa y sería una pelea pareja. Eso es lo que significa será una hacer pelea un challenge fácil. rating. Ok, Para entonces cuatro por eso quería hacer como la Sí. diferenciación de qué significa el challenge rating por Sí. si no todo el mundo Digamos, lo conoce. En Dungeons and Dragons, el challenge rating arranca en fácil. Digamos, si yo tengo 4 personajes de nivel 2 y pongo una criatura de nivel 2, ese debería ser un combate fácil. No un combate trivial. Ojo, hay combates triviales, que es una categoría más abajo. Arranca en fácil. Luego viene moderado, luego viene hard, luego viene deadly. Y entonces yo voy subiendo steps de eso. Challenge rating 21 es fácil para un grupo de personajes de nivel 20, es hard, es moderado, perdón, para un grupo es fácil, hard y deadly. No hay moderado. Para un grupo de personas, un party de nivel 16 es hard. Para un party de personajes de nivel 13 es deadly. Para un party de personajes de nivel 10 es total party kill. Debería ser. Es muy difícil que le gane. Es que hacen rabonadas muy grandes. Pero por ejemplo, no voy a decir spoilers. Creo que lo que iba a decir a continuación era un gran spoiler para nuestros espectadores. Entonces me voy a quedar calladito.
Creo que Ina está haciendo una referencia a su pregunta de hace 15 días. Rakshasas infiltrados en Everon son parte del culto. No necesariamente. Ahí ya depende del Rakshasa. Puede que haya Rakshasas que sí tienen su propio culto y hay gente que les está operando. Pero pues, yo puedo poner un Rakshasa que no tiene culto y que goza de su anonimato y abusa de su anonimato. Y no necesariamente está asociado al culto. Pero el Rakshasa seguramente viene de Kyber. Que un Rakshasa venga de un lado distinto a Kyber, me lo explican. No podría pasar. Es que el problema es que todos los fins en la explicación de Everon vienen de Kyber. Vienen de Kyber, sí, pero Podríamos tener un podría pasar. Rakshasa que estuvo en Kyber y luego fue teletransportado a algún plano distinto y luego llegó a otro lado. Podríamos armar ese enrevesado. Sí, pero necesariamente sale de Kyber. No sabría cómo Pues es hacer el que no. contexto, Sí. inicial. Sí, sí, sí. Tendríamos que hacer un mashup muy raro. Entonces, por ejemplo, si unimos a Everron con el plano material primario y lo metemos ya en Planescape, entonces podríamos tener un Rakshasa que viene del Sí. Averno. Sí, sí, del Abyss. Creo que los Rakshasas son legales siempre. Entonces, Ah, ok. solo pueden venir del lado legal. Sí. La pregunta es un poquito overkill, Ina. Se podría tener uno Ina, como no. personaje. Ina, no. Es una gotica de overkill nomás. Sí. No. No, no, definitivamente no. Hay como 30 razas. Nada. No sé si quieren Estamos más hablando de preguntas sobre todos el... los cultos de Kybers y demás. Entonces, si cada uno va con estos generales, digamos que una forma de poder decir que que los cultos a Kyber no florecen es porque igual siguen partidos y fraccionados, porque cada uno va generando culto hacia su propio general o hacia su propio lord. ¿Es una hipótesis válida? ¿No lo es? Sí, es un caso común. Y entonces muchos cultos están allá orando y rezando por el regreso del Lord, como se llame el Overlord. Y entonces todas sus acciones es para que este señor pueda regresar a Everon y reclamar su legítimo trono en Sharn. No sé. No es un spoiler por si acaso, no se ría como si estuviera dando pistas, no. No. Pues no, yo por ahora no tengo más preguntas inquinosas hacia esta parte de la explicación. Uno no puede decir inquina sin decir ina. Inquina. Pregúntanos, Ina. Somos todo oídos. Dispara, dispara. ¿Podemos ir haciendo otra introducción mientras tanto o esperamos ahí? Podemos ir mostrando el siguiente. Entonces, Silver Flame Pachito, ¿ya es la hora? ¿O Blood of Ball? Que va como quieran. Es que las que quedan son sabrosas, bien sabrosas. No es no que las otras no sean sabrosas, solamente que tienen carne. Vamos con Blood of Ball. Voy con mi favorita, que Blood of Ball no tiene tanta carne, tiene cariño a mi parte, pero no es tan carnosa. Pero es que Sovereign Host y Silver Flame sí son las protagonistas de la noche. Entonces, The Blood of Ball, la sangre de Ball, también conocida como Divinity Within, la divinidad que está dentro de ti. La religión de Blood of Ball está inspirada en un señor que se llama Ball. La leyenda de Ball es de un tipo que básicamente desafió a los dioses y venció. Pero al vencer le hicieron trampa
y lo castigaron. Y ahí hay más detalles que no logro recordar. Denme un segundito que lo perdí. Aquí estamos. Entonces, humanos que nacieron en Corver, los humanos que llegaron a Corver se encontraron que aquí en Corver ya existía esa religión, la religión de la sangre de Vol. Es posiblemente la religión más antigua que existe, al menos en Corver, como culto. Y una de sus bases es que la mortalidad es algo que se puede superar, porque precisamente Vol era inmortal, había alcanzado una suerte de inmortalidad, que ese fue el desafío que le ganó a los dioses. Entonces eso es lo que se busca, es como de cómo yo puedo agarrar todo mi poder interno y puedo derrotar, o sea, puedo encontrar esa divinidad interior y alcanzar y superar la mortalidad, que es esa condición de todos los seres de Ever. Ese es el precepto base. Por lo general es una religión perseguida porque es peligrosa, son ideas peligrosas. O sea, eso de que alguien se mande solo es peligroso. Si yo soy mi propio Dios, pues yo soy creador de mi propia moral. Si yo soy creador de mi propia moral, soy un peligro para la sociedad. Entonces han históricamente sido perseguidos por los gobiernos de turno, por las religiones de turno. No es bien vista la religión. Principalmente porque muchos practicantes de esta religión entienden que al alcanzar esta búsqueda de inmortalidad, esta búsqueda de derrotar, es una búsqueda que tiene que ver con los secretos arcanos más ocultos. Y entonces, aquí arranca uno a darse cuenta que tal vez los más famosos seguidores de la iglesia de Vol son este tipo de personas que utilizaron la magia para hacerse inmortales, también conocidos en el universo de Dungeons and Dragons como... ¿Quién quiere terminar por mí? Lich. Los liches básicamente son... Pachito no se sabía esto. Resulta que básicamente lo que se dice es que Vol fue un lich. Y se dice, la práctica de la necromancia se convirtió en un estándar en los seguidores de la sangre de Vol, porque es a partir de la necromancia que se puede defender, se puede vencer a la muerte. No todos los seguidores de la sangre de Vol son necromantes, no todos los seguidores de la sangre de Vol buscan el lichdom, pero sí es bastante probable que si uno se encuentra un lich en Eberron, por lo menos conmigo como DM, ese lich en algún momento de su vida fue seguidor de la sangre de Vol. Porque ese es el camino, eso es lo que ellos están buscando. ¿Cómo funciona la magia clerical de alguien de la sangre de Vol? Él encuentra su divinidad interior y es a partir de sí mismo que emana su torrente mágico. Eso es un clérigo de la sangre de Vol. ¡Qué belleza! El día que yo pueda jugar Eberron, por favor, Pachito, dirígenos a Eberron, porque yo pienso armarme un paladín de venganza de la sangre de Vol. Uash. Lo bueno de este statement es que después no se puede quejar de que siempre tenga un paladín en la mesa. Sería el primer paladín que juego en mi vida. Y lo haría solo porque es de la sangre de Vol. No, mentira, será el segundo paladín que juego en mi vida. Yo jugué un paladín 3.5 que era muy cansado. Así como existen estos cultos, existen cultos para Siberis. Son más difíciles. Sí. Voy tantico.
Entonces, pues sí, en la sangre de Vol vamos a encontrar vampiros, en la sangre de Vol vamos a encontrar liches, en la sangre de Vol vamos a encontrar otro tipo de, como de personas que están buscando por distintos medios superar su propia mortalidad y fortaleciendo esa divinidad interior y dejando que sea eso lo que los impulsa. Y ya, esa es la religión de la sangre de Vol, mi favorita. Una pregunta. Sí, Y pues, teniendo en cuenta que estamos hablando de religiones, eh, em, decías que esta religión viene pues de la leyenda de este personaje Bol que desafió a los dioses. sí. Finalmente, ¿quiénes son los dioses en este mundo? El Sovereign Host. Y podemos Ok, ir directo a ok. Sovereign Host y dejamos Light of el Flame para el final. O hacemos Flame y luego Sovereign Host. Como quieran, como quieran. You choose. ¿Erandis Lo que Ball es. era mujer? ¿Será que Erandis Ball era mujer? Sí, yo tengo entendido que es mujer. Me gusta que sea mujer. Erandis de Bol. Para mí era no binaria, Uy, pero que pero me Susi haga gusta la que sea pregunta mujer. ya misma. Que se nos usa Susana, que se nos una que digo. Sí, no tenía entendido que era una ella, pero chévere. Me gusta que sea una ella. Me gusta más. Ahora me gusta más la religión. Digamos que ya como para colaborar un segundo sobre la teología de la sangre de Bol, el hecho de que se llame la sangre de Bol tiene varias significaciones importantes. La primera es que para esta gente la sangre es el alma. No existe el alma como una especie de entidad aparte. No. Cualquier ser que tiene sangre tiene alma como tal, ¿sí? Y todos los seres sentientes tienen esa divinidad interior. Lo que uno tiene que hacer es buscar esa divinidad interior. Aquí quería añadir algo sobre la doctrina de la sangre de Bol que me parece bien, bien chévere, que es como una especie, ellos tienen como un solo rito, como una especie de sacramento, en el que los creyentes comparten su sangre y beben todos juntos de esa sangre, un Boulder y del Sabbath Vampire. ¿Mm? Pero es, digamos, como el único sacramento en el que ellos lo que hacen es como compartir de su alma, de su divinidad con los demás, para que todos se nutran de eso. ¿Mm? Entonces, básicamente, una de las oraciones que tienen ellos es: no mires a los cielos, ni mires a las profundidades, ni mires al pasado, ni mires al futuro. Busca la divinidad adentro de ti, porque la sangre es la vida y en su llamada encontrarás la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es escucharla. Miedito. Eso me descuadra un poquito, uniéndolo con la parte de los Lich, porque se supone que el Lich sí tiene sangre. O sea, hay una cosa con los undeads en general, con la sangre de Wolf, ¿sí? Y es que los undeads tienen un estatus doble dentro de la sangre de Wolf. Por un lado, digamos que son reconocidos como gente poderosa, son seres poderosos, pero se les reconoce como mártires, ¿sí? Para la sangre de Wolf, los undeads, el estado de undead en general, es un estado mártir. Es alguien que ha sacrificado a veces como la sangre por quedarse en un nivel de la vida, pero es un sacrificio necesario para que todos los demás puedan sacar esa divinidad interior. ¿Mm? Y lo que decía Iván, digamos que dentro de la sangre de Bol es donde se quedó el secreto del Lichdom. El secreto del Lichdom aquí fue originado en la sangre de Bol. En otros mundos fueron enseñados por Tanarris, en otros mundos fueron desarrollados por magos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí fue desarrollado por esta gente y lo que te digo, el Undead hizo un sacrificio demasiado grande para convertirse en un guardián.
Un guardián que es importante para la causa general. Hay un matiz acá dentro de la sangre de Vol, hay varios caminos. Hmm. Entonces, entre esos caminos hay algunos que son como los más puristas, los Seekers, que ellos buscan esa divinidad interior y para ellos ese, como que el undead es un error noble, no es un blasfemo ni nada de eso, sino lo que acaba de decir Pachito, es esta persona Un que sacrificio. quiso llegar allá y nos está mostrando el camino porque por ahí no es. Eh, pero lo hizo por la causa. Hay unos que son la Emerald Claw, The Order of the Emerald Claw. Estos manes son super pro undead, no en el sentido en que yo siendo undead voy a alcanzar lo que alcanzó Vol, o pues esta religión de Vol, sino que yo con este poder divino que he encontrado, ya tengo poder sobre la muerte y entonces yo tengo derecho a levantar a los muertos. La Emerald Claw está basada en Karnath. Y si ustedes recuerdan lecciones de historia, cuando peleó Karnath con Sire, que ellos dijeron, pues vamos a levantar a nuestros muertos para que peleen por nosotros, ahí está The Emerald Claw detrás. Y el brazo más fuerte de la sangre de Vol en Karnath. Ya haciendo un poquito de metajuego, obviamente aquí The Emerald Claw es uno como de los grandes antagonistas Sí. del mundo en general, así como la sociedad secreto, terrorista, político, religiosa, que está presente en todas partes y nadie sabe quiénes son, y además está unida con Undeads, entonces, Sí. mejor dicho, son los super enemigos del Bad Juju, pues. Son muy famosos, digamos que inclusive varias de las aventuras originales de Eberron empezaron como alrededor del tema de la Emerald Claw. Y ya como para terminar aquí, un parrafito que me encontré que de hecho aquí sí estaba dicho que Erandis Vol es mujer. Básicamente, Erandis Vol desafió a los dioses, al Sovereign Host, alcanzó la inmortalidad. La leyenda dice que ella está todavía viva, por ahí. Vol está en algún lugar. Nadie sabe quién es. Los practicantes de la religión de Vol, todos concuerdan en que si se encontraran a Vol, seguramente ella no es practicante de la religión. De la misma forma en que Marx no era marxista. Tal cual. El, el punto grande con ella y su linaje es que no saben quién es. Está oculto, está perdido. Es deber de la orden encontrarlos. Hay una orden que está como encaminada a encontrarlos. Pero no. El que practica la religión está buscando la divinidad dentro de sí mismo. Y no en Vol. Entonces ya, ese es como para acuñar un poquito el centro. Está perfecto. ¿Alguna otra pregunta o seguimos con las cosas de What You Do? Entonces, ¿qué? ¿Llama de plata o Severing Host? Como quieran. Echemos. Soy José es el más largo, entre comillas. Sí, pero pues podemos juntarlo aquí de una. Podemos traerlo aquí como. Pum, ponerlo. Porque es rápido. En principio, el Sovereign Host son. ¿Cuántos dioses? Son 8. 8 dioses, ¿verdad? 8 o 7, Pachito. 8. El símbolo del Sovereign Host es como una. Lo que Pongamos ellos llaman el octograma. el octograma. Es como esta cosita que representa como a todos los. Como a todos los dioses del Sovereign Host. Ahí está el octograma. Y cada patica es uno de los dioses. Entonces, ¿qué son estos dioses?
Esos son dioses como tal. No son... es que es más fácil decir por qué cosas no son. No son seres, no son dragones, no son gigantes, no son seres poderosos que vienen de otro mundo para afectar este mundo. Son más como las ideas platónicas. Como que ellos representan ideas. Entonces, por ejemplo, uno de los dioses es Dolarra, creo que es Dolarra la diosa de la guerra. Sí. Siempre que hay guerra, ahí está Dolarra. Y no es como que fuera un avatar de Dolarra que está ahí golpeando, no. En el momento en que se estrellan las espadas, Dolarra está ahí. Ese es más o menos el resumen de qué es el Sovereign Host. Son conceptos, son ideas. ¿Qué pasa? Hay ideas buenas y hay ideas malas. Las ideas buenas, las ideas justas, las ideas que vale la pena perseguir son el Sovereign Host. Las ideas que no queremos repetir son el Dark Six. Entonces arranquemos con el Sovereign Host, con eso ya puesto de por medio, y ¿puede uno ver a Dolará en una tostada? No. No hay una forma. Hay gente que ha hecho arte para decir, listo, esta es una representación de Dolará. Sí. Pero esa es la forma de Dolará. Cualquier devoto del Sovereign Host va a decir que no. Esa es solamente una representación. ¿Dolará apareció en mi tostada? No. Esa no es Dolará. Puedes que veas a Dolará ahí porque Dolará está en ese acto. Pero no es esa la imagen de Dolará. Y por eso esa imagen tan abstracta del Sovereign Host. Hay uno que me gusta muchísimo, que me gusta empezar por él, pero no recuerdo su nombre. ¿Cómo es que se llama él? Eso lo tengo en otro libro. Es que tengo un problema, Pachito, porque me dan... Debían ser 12. Con el Dark Six. Deberían ser Hay una 13, gran pero- pregunta en el chat. Yo ¿De dónde viene el poder de esos dioses entonces? Aquí, no sé, Pachito, si tu libro tenga mejores respuestas que las que yo tengo, pero para mí, estos dioses se formaron a partir de la creencia. La creencia de muchas personas en algo que hizo que estos conceptos se materializaran en un poder que a su vez como que arranca este feedback loop entre la creencia y el concepto que se va agrandando el uno al otro, y entonces es mi devoción a esto que me permite causar este milagro, y entonces ahí se empieza a poner este nombre. ¿De dónde vienen los nombres? Esa respuesta espero que la tengas tú, Pachito. O sea, como los dioses de los humanos de este mundo. Sí, Básicamente. sí, Pero pero digamos que sin que tengan una manifestación física, que esa sí es como una regla del Sovereign Host. Sigue, Pachito. o sea, digamos que en términos generales hay como una especie de gran lema, por decirlo así, o de gran principio de sabiduría del Sovereign Host, que al mismo tiempo como que guarda el secreto sobre la naturaleza del Sovereign Host, y es que dice, como es el mundo, son los dioses, y como son los dioses, es el mundo. Es como el principio rector del Sovereign Host. El Sovereign Host, ya contándolos aquí, son 9. Entonces digamos que, ¿qué es lo que pasa? Con respecto al origen del Sovereign Host, ¿de dónde salen estos 9 principios, estos 9 dioses o estos 9 conceptos? Hay muchas interpretaciones. Digamos que una que es como aceptada entre los círculos eruditos
es que en la edad de los demonios, al puro comienzo del mundo, cuando Eberron estaba encerrando a Kyber, ¿sí? Eso no ocurrió de un momento a otro. Eso fue todo un periodo, y un periodo que duró varios cientos o incluso miles de años, ¿sí? Entonces lo que dicen es que, aquí retrocedo un poquito a lo que estábamos hablando de los Overlords, ¿sí? Y es que estos Overlords surgieron como los generales de Kyber, para como ser para llevar las legiones de Kyber, para poder pelear como contra eso que estaba haciendo Eber, ¿sí? Y precisamente ahí está parte del Tenet, ¿sí? Que dice, como es el mundo son los dioses, ¿sí? Entonces, lo que se cree es que el Sovereign Host son como los Overlords, pero de Eber, ¿sí? Ineludiblemente el Sovereign Host está unido a Eber, conceptualmente hablando. Si fueron personas, si fueron dragones, si fueron espíritus, nadie lo sabe, ¿sí? Lo único que se sabe es que fueron como los, o lo que se cree más bien, es que fueron los campeones de Eber para luchar contra los Overlords. Y al final fueron los que ayudaron, o los que ayudaron a Eberron para poder completar su tarea de encapsular a Kyber. Y vamos como que hundir en las profundidades a los Overlords, ¿sí? Efectivamente, ellos sobrevivieron a lo largo del tiempo como montones de símbolos, colecciones de conceptos, de esos 9 conceptos. Entonces, por ejemplo, pues los conceptos así como en general son, como para hacer la lista rápida, los Overlords son Araguay. Araguay es la provincia de la vida y del amor. Aureón es la provincia del conocimiento y la ley. Valinor es la provincia de las bestias y la cacería, todo lo que tenga que ver con los animales. Boldray, que tiene que ver con la comunidad, con el sentido del hogar, de pertenencia. Dolarra, que tiene que ver con el honor, la luz del sol, la guerra. Doldorn, que también tiene que ver con la fuerza de las armas y la guerra. Dolarra y Doldorn están muy pegados porque la guerra tiene un doble significado aquí, ¿sí? O sea, está el aspecto honorable de la guerra, está el aspecto, bueno, de hecho, si cuando uno cuenta dentro del Dark Sea, Toca contar siempre a Dol Azur. ¿qué más? Está Colcorran, que tiene que ver con el comercio y los viajes. Oladra, con la buena fortuna en general. Y Onatar, con la forja, el artificio, las creaciones. Regalen un segundito, ya regreso. Estos que acaba de mencionar Pachito, todas estas como materializaciones de estos Conceptos, dioses, sí. son como los aspectos, como se pueden dar cuenta, son pequeños aspectos del mundo. Entonces, Boldray, que es el amor de la familia, entonces Boldray está presente cuando la madre alimenta a su hijo y todo esto que yo ya había dicho antes. Entonces, esa es como la naturaleza de esta religión. Hay unos textos que se llama el credo virineano, que son como los textos originarios de la religión. No son vox populi, en general son más una cuestión de scholars, de teólogos, de gente que dedica su vida a estudiarlos. Es más común para ellos. Para la gente del común es lo que les digo, es como voy a ir a cazar, me encomiendo a Valinor. Voy a ir a la guerra, me encomiendo a Dolarra. Voy a ir a hacer un negocio, Colcorran, ayúdame. Esa es como la forma más común de la gente encomendarse a los Sovereign Host. Muy hindú. Está Sí. como el gran panteón y están los otros panteones, entonces uno se está moviendo entre el dios del río local para que haya Exacto. agua para la cosecha, pero le reza a la diosa del parto y le reza a los grandes del panteón. Exacto.
Como los santos católicos también, sí. Que hay uno para cada cosa. Entonces, el santo para Pero las cosas aquí, perdidas, el santo para los animales. pero aquí el santo tiene como una forma y un nombre. Sí, Acá no, exacto. estos ya pierden todo eso. Pero, entonces Pues aquí sí, más viene, hindú. Más vamos a más hablar de el Dark Six, los otros Un segundo. 6. Yo lo Sí, único que digo es que es importantísimo y me volvió el cuerpo al alma cuando usted dijo que el credo no es el credo resoluto. no, es el credo piriniano. El credo resoluto es otro. Y no vamos a hacer spoilers, Sebas. No spoileamos las campañas de otras personas. Pau, pau. Que no estoy Eh, spoileando nada. entonces, y como está Valinor, dios de la naturaleza, de las bestias, Arwai, dios de la cosecha, la naturaleza también tiene un aspecto destructivo. La tormenta, la destrucción. Ahí viene el primer Dark Six, que es The Devourer, el devorador. Cuando una tormenta arrasa con un barco y lo obliga a naufragar, eso fue culpa del devorador. El devorador pasó por ahí y castigó a esta gente. La guerra es honor, la guerra es coraje, pero la guerra también es sevicia, es furia. Y este es otro, la furia, otro de los Dark Six. Eh, el comercio, digamos, la generación de riqueza, la fabricación, la construcción de cosas, esos son aspectos positivos, pero también está la envidia, el hoarding, la La acumulación. acumulación. Y ahí viene The Keeper, que es otro de los Ok. aspectos negativos. Volviendo a la guerra, estaba el honor, estaba el coraje, está la furia, la ira incontrolable, y luego está la traición, el truco, el deception. Este El se engaño. llama The Mockery. A The Mockery le hacen una cantidad. O La sea, comida. cuando algo malo le pasa a alguien, enseguida dicen The Mockery me va mal dicho. Ese es como el dicho más común. Está el conocimiento, el saber, está la iluminación, todo este lado positivo, pero también está el deseo de poder a través del conocimiento, el conocimiento oscuro. Y ahí es donde viene The Shadow como aspecto de los 6. Y finalmente, mi personal favorito, ya hablamos de él en el capítulo anterior, el cambio y el caos, también conocido como el viajero, The Traveler. Esos son el Dark Six. De nuevo, igual que el Sovereign Host, solamente como a estas ideas que son más bien negativas o que no son bien vistas a la hora de perseguir. Y ese es como ese panteón general de Corber. El origen de este panteón es Sarlona realmente. Y llegó a Corber cuando llegaron los primeros humanos a Corber, de Sarlona a Corber. Hay un detalle del Sovereign Host que de pronto ha hecho que sea como una de las religiones más como que más fácilmente se ha podido expandir dentro de Corber. Y es que a la hora de la verdad es una religión muy conceptual, ¿sí? Entonces digamos que uno cree en el Sovereign Host. Uno puede tener alguno de los conceptos del Sovereign Host como su más cercano, por ejemplo, un soldado puede tener a Ra, una cosa así. Pero en general cuando uno tiene alguna necesidad, uno le reza a uno en particular. ¿Sí? Por favor, o sea, o le hace un sacrificio a uno en particular, que generalmente es algo relacionado muy simbólicamente con ese ser. ¿Sí? Entonces, de pronto, si es con Araguay, entonces uno hace un sacrificio de un corderito para que haya abundancia en una cosecha, una cosa así, por ejemplo. Entonces, a la hora de la verdad, se puede volver una fe muy comunitaria, es muy sencilla, es de una interpretación muy individual, muy grupal, personas que creen en el Sovereign Host a veces, por ejemplo, si mi vecino me cayó mal, entonces le hago una oracioncita a uno de los Dark Six para que le vaya mal. Y es normal, es común, o sea, no va a encontrar unos templos al Dark Six, pero mucha gente que es creyente en el Sovereign Host le hace su detallito a alguno de los Dark Six cuando quiere alguna cosa en particular. ¿Mm? Entonces Se, digamos que se guardan tiene la una... estampita del Mockery para jugar cartas. Tal cual.
Es el Entonces, digamos, encomendarse y el mal de ojo. ujú, es una fe muy flexible, ¿sí? Y digamos que dentro de los temas de los dioses como tal, es que por ejemplo cuando hay clérigos que tienen hechizos de muy alto nivel de contactarse con la deidad y todo ese tipo de cosas, solamente logran contactarse como con seres celestiales que están vinculados al concepto o alguna cosa así, pero nadie tiene una representación eh, antropomorfa, por decirlo así, Ujú. de estos seres. No, son conceptos. Es una espiga, es un ciervo, son cosas por ese estilo. Y cuando uno quiere representar al Sovereign Host, entonces simplemente tiene como esa especie de simbolito donde están como esas 8 o 9 cositas puestas. Y ya. ¿Mm? Una pregunta, o sea, o sea, en principio son religiones separadas, o sea, una cosa es el Sovereign Host y otra cosa el Darksix, pero en ambas se basa en lo mismo y es que pues son ideas. Ujú. Eh, pero las ideas del Sovereign Host, en principio las tratamos como si fueran dioses. ¿Los del Darksix son vistos como demonios o dioses malos o cómo ahí funciona la cosa? Es un reflejo. O sea, digamos que uno tiene como una especie del panteón general. Uno cree en el Sovereign Host. Pero de cierta manera uno tiene que ese Dark Six, de alguna manera son como un reflejo, una especie de antagónico del Sovereign Host. Y dice la teología, alguna de la teología, que en un principio existían todos juntos ya, pero que los del Dark Six se corrompieron o pasó alguna cosa así, entonces ellos cayeron, quedaron en otro estatus. ¿Mm? Pero lo que te digo, o sea, Pero, con respecto al Sovereign Host, hay como montones de ideas que generan como distintas comunidades. Y lo que te digo, puede haber una persona que sea, por ejemplo, yo tenía un personaje hace mucho tiempo que era un paladín de Dolarra. Y dentro del todo Sovereign Host era devoto exclusivamente a Dolarra y a la idea de la guerra como un arte honorable. ¿Mm? Pero para la gran mayoría de los individuos, ellos simplemente pueden decir yo creo en el Sovereign Host y toman algunos de los conceptos de acuerdo a su acúmulo. Y a los del Dark Six también. Hay ¿Mm? una cosa, si uno cree en el Sovereign Host, cree en el Darksix. De la misma forma en que si uno cree en Dios, cree en el diablo. es que eso iba a decir yo. Es Igual está ineludible. una Finalmente. noción de positividad y negatividad. ¿Sí? Sí, del bien y del mal. Hmm. De lo bien visto y de lo mal visto. Ujú. Sí, mejor. Todo el mundo va a creer en el Dark Six. Y hay gente que le va a hacer su oración al Dark Six. Exacto. Pero no lo van a hacer público. Nunca. Está muy mal visto. Ujú. Así sea con las mejores intenciones. O sea, una señora, cuentan las leyendas, se encomendó al Traveler para que no le mataran a sus hijos. Ay, esos efectos secundarios debieron ser una delicia. Sí, sí. Pues. Finalmente, la llama plateada. Y esta sí es que es carnosa como ella sola. Durante la edad de los demonios, que es esta edad en la que los Overlords salieron de Kyber a conquistar Everron, pues muchísimas civilizaciones de las que estaban acá pues perecieron ante esta oleada de demonios. Hubo un poder, y aquí es donde se pone más difícil, hubo una luz interna que le permitió sobreponerse a ese mal apocalíptico que estaba enfrente a los habitantes de Ever. Ese poder interno,
Esa fuerza es una llama plateada. La llama plateada brilla en todos nosotros. La llama plateada brilla en comunión para imponerse sobre la oscuridad. La voz de la llama plateada nos habla a todos y es nuestro deber escucharla para vencer la oscuridad que hay dentro de cada uno de nosotros. La llama plateada vive en convivencia con el Severing Host. O sea, tenemos esta llama plateada y también está Arwai y está Valinor y está toda esta religión. La llama plateada no me va a ayudar a la cosecha. La llama plateada me va a ayudar a alimentar al hambriento con la cosecha. Más o menos por ahí vamos. Ese es el origen de la llama plateada, como esta fuerza interna. Básicamente esta luz que tenemos todos para derrotar el mal que todos tenemos dentro. No solamente Eberron tiene mal adentro, nosotros también, pecadores impíos. Y principalmente los malditos licántropos. Esos sí que tenían mal adentro y por eso los mandamos matar a todos. De hecho, la llama plateada tiene como una especie de jerarquía del mal. Que va de qué es lo más malo a qué es lo que, pues no es que sea menos malo, pero igual es malo. Que tengo que pensar. Entonces, O sea, lo que me matan y me queman, o por lo que puedo dar un diezmo y no me pasa nada. Pregunto. No, es como una minoría sigue. No, el diezmo Digamos no. no. El concepto en general de la llama plateada es que en el mundo existe el mal. Sí, Y el mal tiene que erradicarse. sí. Y el mal debe arder con la llama plateada. O sea, la llama plateada purifica el mundo del mal. Exactamente. Y lo va a hacer un lugar idílico. Lo va a convertir en un paraíso. Pero solo después de que podamos hacer como inundar eso. Entonces, cada persona es un vehículo de la llama plateada. ¿Sí? Y tiene como esa especie de obligación moral de luchar contra el mal interior y contra el mal exterior. Digamos que a eso voy como con la jerarquía del mal. Entonces, si uno va desde adentro hacia afuera, uno dice, lo primero que tiene que luchar un creyente de la llama plateada es contra el mal interior. Contra todos como los malos deseos, como las ideas pecaminosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y purificarse uno. El siguiente paso es contra aquellos que escogen el mal, ¿sí? No es que la llama plateada no asume todos los individuos en general sean malos. Uno puede escoger el mal, pero uno tiene la obligación de liberarse del mal interior y ayudar a liberar del mal a aquellos que lo han escogido. Es como el siguiente nivel. El siguiente nivel es si existen seres que nacieron malos. Y esos son los siguientes. Maldad innata. Sí, la maldad innata. ¿Sí? Entonces ahí contamos medusas, guandí, hacks, todo ese tipo de criaturas. ¿Sí? Las criaturas tienen que ser exterminadas porque ellas son malignas per se. Punto. No. Las naturalmente malvadas son mejores que los licántropos. Vale, porque la siguiente, ¿sí? Son las entidades con un mal innato. Las siguientes son las entidades con un mal no natural. Van a entrar los licántropos. Ahí entran como todas las criaturas corruptas. Los undead. Y ese tipo de cosas. Y ya lo último son las criaturas que tienen una maldad alienígena. Todos los outsiders. Entonces digamos que en términos generales lo primero que tenemos que combatir son los outsiders. O sea, los outsiders tenemos que, sí o sí expulsarlos. Y después vienen los del mal natural y ahí fue donde todos los licántropos perdieron el año. ¿Qué pasa ahí con los elfos de la corte? ¿Del Undying Court? El Undying Court, como ellos no son undead, y de hecho uno de los valores del Undying Court es despreciar el no muerto, despreciar la necromancia, porque es como
esta inmortalidad, esta sabiduría inmortal, eh, el Undead es como un insulto al Undying Court. Entonces ahí comparten valores. Ahí se sientan los dos en la misma mesa a rajar del vampiro. Ok. Juntos lo quemarían en la hoguera. De todas maneras, pues digamos que uno puede presentar al Silver Flame como una gran colección de fanáticos y hay de todo un poco. No todos son fanáticos, hay unos más moderados. Exacto, o sea, hay Pregunta. algunos que ¿Y los Quarry? son outsiders. Punto. Contra las minorías. Pues lo que te digo, o sea, exterminan a todos los licántropos. Pues obviamente los cuborizan. O sea, yo creo que ahí en el caso, por ejemplo, de los Kalashtar entran como los que están como corrompidos. El Quarry sí es un outsider. El Sí. Kalashtar está siendo rectado por un outsider. Entonces tiene algún tipo de capacidad de redención. Sería tremendamente divertido armar un Kalashtar creyente del Silver Flame que está luchando contra el Quarry que lo acompaña y está todo el tiempo tratando de quemarlo con su mano plateada. Debe ser bastante divertido. No, sería uno de esos que se autoinmolan y se echan combustible encima. Y personalmente la llama plateada tiene una Andar por el mundo jerarquía. flagelándose. Porque los hay. Abundan. Y pues obviamente la llama plateada tiene pues una gran cantidad de estructura jerárquica súper rígida, tiene una cantidad de ritos, una cantidad de cosas. Y pues digamos que la llama plateada dirige de facto Train. Y lo mejor de todo es que la líder actual de la llama plateada es una niña de 11 años. Es la voz de la llama, Sí. The Keeper of the Flame. Qué lindo. O sea, digamos que siempre existe como alguien que se le reconoce que tiene en su interior la versión más pura de la llama plateada y eso se transmite. O sea, como que ciertos individuos lo manifiestan cuando muere el Keeper anterior y en este caso es una niña de 11 años a través de la cual habla la llama plateada. ¿Mm? Y todo lo que diga esa niña es ley. Esa niña es la líder de la infancia misionera. No sé si alguno perteneció a ese chiquito. Fuego he venido a traer a la tierra. Uy, Decía el- madre, Diego. Qué revolcada en la memoria. Uy, tenés huevo, Diego. La infancia misionera. Hágame el favor. No, yo Uy, entiendo. Soy de colegio católico, lo siento. Ah, sí, yo estudiaba en La Salle, ¿cómo no? Uy, no. Yo estudié en colegio de Ah, monjas y yo jamás Afortunado eres. escuché eso. Porque es que las monjas eran más de, ¿cómo es la Legión de María, algo así, pero entre Sí, los sí, niños sí. la infancia misionera era, Sí, y es que así era el himno. Fuego he venido a traer a la tierra. sí. O sea, esa niña era la infancia misionera, tal cual. Santo Dios. Ay, no. Ya entenderán por qué uno nunca Perdón. Y era con pañoletica y todo a los scouts y todo, muy chistoso. Una pañoletica Blanco y amarillo, blanco y amarillo. blanco y amarillo. Uy, tenés mucho huevo, luego. Uy, no. Ay, no. Preguntan en el chat de dónde viene la llama. Yo recuerdo que fue una revelación. La creencia en la llama es anterior a su nombre, al nombre Silver Flame. ¿Se acuerdan que antes en Averron vivían orcos y goblins? En Corver, perdón. Había un grupo de orcos que se conocían como los Gaashkala. Los Gaashkala fueron los que vencieron esta invasión de outsiders que Pachito mencionó en
no sé si fue en el capítulo pasado o en el primero. Y ellos lo vencieron agarrándose a un poder que ellos llaman Kalok Shash. Kalok Shash traduce la llama que nos une. Ese es el origen del mito. Se convierte en la llama plateada cuando la mártir, la Juana de Arco, Tira Mirón, una paladín de Dol-Ra, se sacrifica en batalla para repeler a estas huestes. En ese momento arranca el culto de la llama plateada como lo conocemos hoy, y el nombre que se le da a esa fuerza que ella busca, que es la misma fuerza que tenían los orcos del Gashkala, pero entonces ahora es humanizada, la lavamos, le decimos llama plateada y no nombre tribal. Entonces ya ahí ese es como el origen de la llama plateada y de la iglesia como tal, en el sacrificio de Tira Mirón. Pero pues es anterior a eso. Entonces la historia de origen de la llama es un poco difícil de rastrear. Incluso hay algo anterior que se llaman los cultos de la serpiente. Y según los cultos de la serpiente, la llama plateada básicamente es la esencia de Siberis. Y entonces para el que preguntó, ¿y Siberis qué? Es una teoría. Es posible que la llama plateada sea la esencia de Siberis. Que Siberis fue destruido y esparcido por todo lado. Es una teoría que Siberis sea eso. ¿Será? ¿No será? Es religión. Por el interno me estaban haciendo una corrección. Y es que la voz de la llama es Taira Mirón. O sea, la primera que recibió que recibió. Pero digamos que el gran cargo, la gran eclesiarca, es la llaman la guardiana de la llama, que es esta china de 11 años. La Keeper of the Flame. ¿Quién te corrige por interno que no se nos une? Sí, está acompañando a Aina, Susana, pero Ok. Pues sí. estoy escondida. Claro que nos gustan tus preguntas, Ina, ¿cómo no? Nos encantan. Y creo que con eso cerramos. Esas son todas las religiones de Eberron. Es un tema largo, nos quedaron. Bueno, hay más. Sí. Hay Pero, más. por ejemplo, faltaría hablar de los inspirados de Riedra. Por favor, callan. Esos son más fregados. La profecía del dragón también se puede considerar una religión. El Lord of Blades se puede considerar una religión. Ok. Pues digamos que más bien es que el Lord of Blade tiene un carisma que sus seguidores parecen devotos. No tiene seguidores sino fans. Sí, una religión exclusiva para Warforged. A menos que sea alguien como yo que rinde culto a nuestro machino Overlord. Yo le rindo culto. Por favor, no me esclavice de primeras. Yo le ayudo. También está, por ejemplo, esos cultos de los Drow de Sendrik, que también es como una especie de versión del culto ancestral, pero es diferente. Hay otra versión que es cercana al Undying Court, pero que sí tiene que ver con los espíritus de los ancestros que han fallecido. Hay como montones de otras religiones como menores. Que son cultos menores, exacto. Pregunta Ina, ¿qué es realmente la llama? ¿Una idea o un ente por aquello que habla? El problema de la llama es que los que dicen que habla solamente le habla a ellos. Yo como seguidor de la sangre de vuelta digo que eso no existe. Eso que hablan de la manifestación de la llama en realidad es una persona que logró encontrar su divinidad interior y manifestarla. No, que es realmente ni idea. Digamos que ya depende de cada DM que lo que quiera como hacer un poquito con eso. En general, una cosa importante de la llama es que no es una voluntad en sí misma, sino un recurso. O sea, los dioses son como voluntades. La llama es un recurso. Uno puede acudir a la llama para purgar el mal.
o no. Esquizofrenia, tal vez. La llama no es como el Path of Light, No. que en el Path of Light es una luz, de verdad es una luz interior que uno cultiva. Con la llama plateada es que es una llama que uno invoca, que va a estar con uno, que habla y que guía, y está la llama como una fuerza. Que igual, pues estaba con sus clérigos y la Keeper es la que se puede comunicar, y entonces pues todo el mundo quedaba asombrado porque una niñita de 12 años tiene la capacidad de llamar ángeles para que la defiendan y hagan montones de cosas, porque bueno, se la han tratado de matar un montón de veces. Y ha resucitado gente así de la nada, o sea, como un clérigo de nivel 20 y montones de cosas. ¿Pero qué es? ¿Puede la llama plateada salir en una tostada? Sí. Eso sí. Es así. Eso sí. Y en el moho. En Thrain ustedes se van a encontrar. Este árbol tiene la forma de Tiramilar. Y entonces le rinden culto al árbol. Bueno, pues ya se nos fue el tiempo, no logramos hablar de cosmología, nos tocó para la próxima. No hemos hablado de los artífices, nos tocó para la próxima. Pero pues Qué nada. bueno que no, porque no está Diana. Sí, exacto. Espero que hayan disfrutado de toda este esparcimiento ñoñigo que tuvo un poquito de todo, literatura, historia, Eberron, estuvo muy chévere. Y From the past, el colegio católico. Sí, sí, hubo de todo. organizaciones de colegio católico de los 80. Santo cielo. Santo cielo. Es que es imposible desligar a la llama plateada de catolicismo. Sí, no, hay demasiadas coincidencias. O sea, hay Santa Inquisición. O sea, ¿cómo es que se llama la Inquisición? No, la Inquisición de la llama plateada, cuando salieron a matar licántropos. Uy. Ay, Santa oscura. Me toca buscar, ¿no? Tienen su propio nombre y todo. Pero en serio, exterminaron a los licántropos del mundo. Y los shifters, que son como esta herencia de los licántropos, están muy mal vistos por los fanáticos de la llama plateada. Obvio. Son la siguiente minoría. Yo creo que es más minoría que los Kalashtar. Al shifter lo miran como... No como una maldad natural, sino... O sea, es peor, es peor. Bueno, mi gente. Sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles, vamos a jugar. Y el lunes vamos a hacer seguimos con la segunda parte de Foundry. Vamos a hablar de módulos en Foundry y yo les voy a mostrar cómo configurar un Foundry para que quede automatizada la parte de Dungeons and Dragons. Eso será el lunes. Recuerden que Iván básicamente les está dando los paso a paso de una herramienta que puede montar prácticamente cualquier persona para poder montar su propio juego con su combo de amigos donde quiera. Entonces, Sí. esta es como la parte realmente válida de si quieren echarle ojo, porque Y es como cualquiera tiene la capacidad de hacerlo. The Silver Crusade, muchísimas gracias, Inita, por eso te amamos. The Silver Crusade, la cruzada de plata. Entonces, nos vemos la próxima semana. Y estén pendientes de nuestras redes, vamos a compartir el link de Discord. Si alguien tiene dudas sobre Foundry o sobre cosas de Eberron o sobre estas vainas, para eso va a ser el Discord. Y en la medida en que se nos vaya llenando, entonces pues empezamos a ponerle más cosas. O cosas de Dungeons and Dragons, no exclusivamente Eberron. Tengan en cuenta que de todas estas charlas, por ejemplo, puede salir Abusen de esas bibliotecas. Theory crafting de personajes, por ejemplo, ese paladín de la venganza de esta... Asimar de la sangre de Vol. Básicamente nació con la voluntad de Vol en sí mismo y es un paladín de la venganza de la sangre de Vol. Imagínense ese nivel de Theory crafting. O el bárbaro que hablábamos la vez pasada con Hombre Tortuga. Patente pendiente. etc. Patente pendiente. Ya nos vamos a la camita. Todos bienvenidos. Y pues nada,
Muchísimas gracias a Este todos. grupo de cuarentones que lleva más de 20 años jugando rol. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.